el más grande y digno de alabar. Yo vengo a su presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor, pues solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a su presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor, pues solo tú eres Dios eterno, pues solo tú transformas en mi ser. Yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor, pues solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Ok, vamos a continuar hablando sobre el reino. Esta es una de las últimas enseñanzas acerca del reino, no porque la abarque todo, sino que
Toda la enseñanza debe ser basada en el reino de Dios, en el evangelio del reino, ¿sí? Entonces, vamos a hablar en esta mañana, ¿verdad?, sobre el mover sobrenatural del reino, el gobierno del Espíritu Santo, ¿sí? Pues hay un mover, hay un actuar del reino del Espíritu, ¿sí? Dice en 1 Tesalonicenses 5, 1, 1, 1 Tesalonicenses 1, 1, 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos nosotros entre vosotros por amor de vosotros. ¿Sí? Dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Para que vuestra fe no esté fundada, dice 1 Corintios 2:5, en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Romanos 15, verso 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Romanos 15, 9, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos pasajes podemos leer claramente la manifestación del poder sobrenatural del reino de Dios. Algo que hoy en estos días es una ausencia del poder sobrenatural del Rey de Dios, del reino de Dios, ¿sí? La Biblia nos manda a buscar el poder y el rostro de Dios continuamente. Dice en 1 de Crónicas 16, verso 11, buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Dos cosas, ¿verdad? Buscad a Jehová. Buscad su rostro. Buscad su poder. ¿Sí? ¿Qué es el mover sobrenatural del reino? Antes de contestar a esta pregunta, quisiera aclarar que no estamos hablando simplemente del poder sobrenatural de algo, sino de lo sobrenatural del reino de Dios. ¿Sí? Entonces, quisiera dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué es el mover sobrenatural del reino? ¿Sí? Es la manifestación poderosa del Espíritu Santo trayendo la vida misma de Dios. ¿Sí? 2. Es la operación del poder de Dios en medio de las imposibilidades. ¿Sí? 3. Milagros, señales, prodigios en el nombre de Jesús. ¿Sí? 4. La manifestación del reino de Dios. ¿Sí? Debería ser la naturaleza, note bien, de cada miembro del cuerpo de Cristo. Dejarse gobernar por el Espíritu de Dios, ya que el Espíritu de Dios es quien manifiesta la sobrenaturalidad del reino de Dios. ¿Sí? Pocos tienen una relación cercana con el Espíritu Santo y no lo conocen. De hecho, hoy en día hay gente, ¿verdad?, que ni cree en que Jesús sea Dios hecho hombre. Hay gente que cree, ¿verdad?, que el Espíritu Santo solamente es una fuerza activa, que el mover del Espíritu Santo ya no es para hoy. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y aún la iglesia, pocos tienen una relación con Él, con el Espíritu de Dios, y ni lo conocen tampoco. Hablan de Él, pero no lo conocen realmente. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que produce el mover sobrenatural del reino. Es Él. ¿Sí? El mayor ejemplo de esto fue Jesús mismo, donde su ministerio en esta tierra fue marcada desde el principio con la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Y Él no se movió y nada hizo sino con la ayuda del Espíritu Santo. Es muy nombrada la frase, hay que darle libertad al Espíritu Santo. Yo creo que no solo tenemos que darle la libertad al Espíritu Santo, sino darle el control total, el gobierno total. ¿Sí? Muchos han convertido el mover del Espíritu Santo en un tabú espiritual y se resisten al mover sobrenatural del reino. Esto es un peligro y un riesgo muy grande. Cuando en la iglesia no hay poder, hay carnalidad e infiltración fácil del pecado. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando no hay poder.
Cuando en la iglesia no hay poder, los demonios hacen fiesta. Si en la iglesia no hay poder, está desarmada. ¿Sí? Entonces es hora de entender que necesitamos el mover sobrenatural del reino. ¿Sí? El mover sobrenatural del reino no es para hacer a nadie famoso, sino para establecer su reino aquí en la tierra. Para esto es, ¿sí? Esto conlleva varias cosas. Confirmar la palabra de Jesús. ¿Sí? Dice Marcos 16:20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Sí? La palabra confirmar que aparece aquí quiere decir también estabilizar. Cuando se predica la palabra del reino acompañada de señales, logramos estabilizarla. Esto quiere decir que es penetrante y efectiva en el corazón del oyente. A su vez produce credibilidad por la señal o el milagro que lo acompaña. Tenemos que volver, tenemos que entender, ¿sí?, la sobrenaturalidad del reino, sobrenaturalidad que debería ser la naturalidad de los que hemos entrado en el reino, ¿sí? Por eso el mover sobrenatural del reino tiene un peso muy fuerte, porque si produce fe, produce salvación y agrado a Dios. Muchas personas se pueden burlar de un predicador, pero no de una señal o un milagro elaborado por Dios frente a sus propios ojos. ¿Sí? Yo creo que viene un mover muy fuerte. Tenemos que intimar más con el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Tenemos que andar en el Espíritu Santo. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Mira, me ha tocado ver personas incrédulas rendidas bajo el poder de Dios, sin explicarse cómo fueron tocados. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a orar insistentemente como lo hacía la iglesia en el principio, para que Dios extienda su mano. Decían los apóstoles, concédenos hablar tu palabra con denuedo. ¿Cómo debemos hablar mientras extiendes tu mano haciendo milagros, prodigios y maravillas? ¿Sí? Romper ataduras y fortalezas de Satanás. Lucas 9, 1 y 2. Dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Les dio poder y autoridad sobre todo los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Notemos, después de la preparación, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos, y los envió, ¿sí? Yo estaba en una reunión con el apóstol Gustavo Lara, ¿sí?, aquí en Teciutlán, y nos llamó a todos los pastores y nos dijo: pastores, si usted no está seguro que Dios lo envió, es mejor que deje el lugar, ¿sí?, y se baje, porque más daño hace a la iglesia si Dios no lo envió, ¿sí? Eso fue lo que nos dijo el apóstol Gustavo Lara, ¿sí? Entonces es hora, de preparación, es hora de anhelar que seamos revestidos con poder y autoridad. Él no va a revestir a nadie con poder y autoridad cuando no ha sido perfeccionado, cuando no ha sido equipado, ¿sí? Entonces, hacer lo imposible. Mateo 19, 26, mirándoles Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Cuando tú eres enviado por Dios y llegas a una situación que aparentemente parece imposible, pero si Dios te envió, todo es posible. Todo es posible. No hay nada imposible para nuestro Dios. Y si Dios nos manda, obedezcamos. Lucas 10, 17, 18. Tenemos que hacer avanzar el reino. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, destronarlo
de su lugar de gobierno, ¿sí? Y establecer el gobierno de Dios ahí, liberando territorios, ¿sí? Para ser testigos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo ordenó a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿sí? Él les iba a mandar poder cuando viniera el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos, ¿sí? Entonces, ¿por qué la gente se resiste al mover sobrenatural del reino? Por temor a las manifestaciones sobrenaturales, falta de intimidad con Dios, incredulidad, ¿sí? Incredulidad. Dios ya no sana, Dios ya no hace milagros, ¿sí? Es una mentira del diablo. Religiosidad, arrogancia espiritual, comodidad, sentir que no es necesario, ¿sí? Esas son las causas por las cuales la gente se resiste al mover sobrenatural del reino. Llegaré al día, y está muy cercano, donde cada creyente, óigalo bien, se moverá en el poder sobrenatural del reino, ¿sí? Cada creyente, ¿sí? Donde lo sobrenatural será nuestra naturaleza, ¿sí? Recibir el poder, ¿sí? Y operar en el poder son dos cosas diferentes. Es muy bueno destacar que recibir un milagro es muy diferente que operar en los milagros, ¿sí? De alguna manera personal yo he sido objeto de muchos milagros del Señor, ¿sí? De muchos milagros, ¿sí? Y anhelo moverme más en el poder de Dios, ¿sí? Quiero ver el poder de Dios operando a través de mí, ¿sí? Quiero ver el poder de Dios, ¿sí? Mira, yo sé que tú también has sido objeto de muchos milagros, de muchas formas en la sobrenaturalidad de Dios, liberándote, sanándote, haciendo tantos milagros, tantas cosas. Pero una cosa es recibir y otra cosa es operar en el poder, ¿sí? Operar en el poder es ser portador y operar en el poder de Dios, ¿sí? Por mucho tiempo las iglesias han estado llenas de gente que recibieron el poder de Dios, pero no sabían qué hacer ni cómo operar en el poder de Dios, ¿sí? Esto tenía dos desventajas. Número uno, se limitaba a la impartición. Esto quiere decir que después que el poder de Dios era impartido a una persona, la persona no sabía cómo darlo y la impartición se quedaba allí, ¿sí? Dos, hacía a los predicadores superhéroes inalcanzables. Ya no es la hora de las estrellas, ¿sí? Mira, ¿sí? Un Benny Hinn, ¿sí? Un Cash Luna, ¿sí? Un Gigi Ávila, ¿sí? Es la hora del cuerpo, donde cada creyente debe operar en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Yo creo que Dios tiene a sus generales establecidos en lugares específicos, con misiones específicas, pero también creo que Dios no simplemente está levantando a un hombre. Dios está levantando a todo el cuerpo de Cristo, y nuestra oración debe ser esa: levanta a todo el cuerpo de Cristo. Ya hemos dicho que los edificios donde nos reunimos son campamentos para poder equiparnos, para poder capacitarnos, para poder enviarnos, ¿sí? Mira, sí. Cuando yo empecé mi caminar con Dios, veía a los predicadores siendo usados poderosamente y me quedaba asombrado. Uno de ellos fue Gigi Ávila, ¿sí? Benny Hinn, ¿sí? Pensaba muchas veces que no podría llegar a esos niveles de manifestación, pero les digo que mi vida fue marcada por una transformación a través del poder de Dios, ¿sí? Yo predico, este es el Cristo que yo predico, ¿sí? Con autoridad, no porque simplemente me lo enseñaron, sino porque tuve una experiencia sobrenatural que marcó mi vida, ¿sí? Este es el Cristo.
Y realmente me gusta mucho predicar en los hospitales, ¿sí? Me gusta mucho predicar, ¿sí? De uno a uno, ¿sí? En los hospitales no te hacen campaña, ¿sí? No te elaboran folletos. En los hospitales hay tanta necesidad, ¿sí? No hay ofrendas, ahí hay que darse, ¿sí? Mira, entonces descubrí, la palabra nos dice que los milagros, ¿sí? Que los milagros y el mover sobrenatural del reino son para los que crecen. Hay una unción de equipamiento desatándose en este tiempo para todo el que forma parte del cuerpo de creyentes. Yo creo en la unción del cuerpo, donde no solamente un hombre es ungido para operar en milagros, sino donde todo el cuerpo de Cristo, óyeme bien, todo el cuerpo de Cristo lo puede hacer. Dios es el único que se llevará la gloria. Dios es el único que se llevará la gloria. Así que empecemos a desaparecer, ¿sí? Empecemos a desaparecer y que sea Dios el que aparezca. Dios está levantando una nueva generación de guerreros que no simplemente están llenos del poder de Dios, sino que están siendo entrenados para moverse en el poder sobrenatural del reino, ¿sí? Los milagros no son para todo el mundo, sino para los que creen. Las señales no son para el montón, sino para los que creen, ¿sí? Los que creen. Por eso es necesario activar tu fe y empezar a creer, empezar a pensar, es hora, yo creo lo que la Escritura dice, ¿sí? A los que creen en su nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos, hablarán nuevas lenguas, ¿sí? Estas señales se erigirán a los que creen en mi nombre. Marcos 16, 17 y 18, ¿sí? Si tú me preguntas, ¿qué tengo que hacer para operar en lo sobrenatural? Yo podría darte muchos requisitos, pero solo te daré uno basado en la palabra. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, ¿sí? El requisito número 1 para operar en lo sobrenatural es creer. Creo que eres el ungido de Dios. Creo en la obra sobrenatural que tú hiciste en la cruz. Creo en tu resurrección. Creo en que enviaste tu Espíritu Santo. Creo que nos has dado poder por medio de tu Espíritu Santo para hacer tu obra. Creo, ¿sí? Y el resultado, dejárselo a Dios. Muchos quieren ver para creer, pero debemos creer y luego veremos, ¿sí? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Creamos, porque Él está en nosotros, porque yo voy al Padre, ¿sí? La fe es el conducto por donde circula lo sobrenatural, ¿sí? Manifestándose en lo natural. Por eso tenemos que activar esta área de nuestra fe en la sobrenaturalidad del reino, ¿sí? Cree solamente, fue el requisito número 1 que Jesús le pidió a Jairo para ver a su hija muerta, resucitada. Activa tu fe. Lucas 8:50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Lo sobrenatural en cada aspecto de Dios. Debemos abrir nuestros ojos y ver que desde Génesis hasta el último libro de la Biblia se manifiesta el poder sobrenatural del reino. Y aquí algunos ejemplos, ¿sí? La creación del hombre fue sobrenatural. El diluvio fue sobrenatural. La liberación del pueblo de Israel en Egipto fue sobrenatural de una manera increíble. Los 40 años en el desierto fueron marcados por la sobrenaturalidad. La conquista de la tierra prometida también fue marcada por sobrenaturalidad. David y Goliat, Gedeón, ¿sí? La victoria de Gedeón, ¿sí? La venida de Cristo fue sobrenatural. La venida del Espíritu Santo sobrenatural. La resurrección de Cristo, la resurrección de Lázaro. Todos los milagros y sanidades que registran en la Biblia, ¿sí? La salvación de nuestras almas es sobrenatural. No podemos
esconder que nuestra propia relación con Dios es sobrenatural. ¿Sí? Cuando tú tienes esa relación con Dios, te sales del ámbito material, del ámbito humano y penetras a lo espiritual. ¿Sí? Sin el ingrediente de lo sobrenatural, nuestra conquista se convertiría en derrota. La gran diferencia entre las religiones y el reino es que nosotros, los del reino, manifestamos el poder de Dios y lo confirmamos con señales. ¿Sí? Lo que hablamos. Lo sobrenatural le cierra la boca a los criticones e incrédulos. ¿Sí? Mira, Dios Espíritu Santo es espontáneo, Él es Señor. Él es Señor. ¿Sí? Los discípulos cuando fueron a esperar la promesa, ellos ni sabían cómo iba a pasar, qué iba a suceder. Dice, y de repente, ¿sí? Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Sí? Y de repente, es muy importante entender que nosotros no gobernamos al Espíritu Santo. Es Él quien nos gobierna a nosotros. Nosotros damos las órdenes que recibimos. ¿Sí? Hablamos lo que oímos y manifestamos lo que Dios quiere. Por eso, como ya lo hemos visto, la vida del reino conlleva muerte a nuestra voluntad y al establecimiento de la voluntad de Dios. Creo que cuando establecemos una relación íntima con Dios y con su Espíritu, su voluntad viene a ser la nuestra. Esta es la clave para manifestar lo de repente de Dios. Lo de repente de Dios. Las iglesias están llenas de programas humanos donde los relojes mandan, ¿sí? Donde nosotros programamos las actividades, el rol, ¿verdad? El curso del culto, ¿sí? Y no es el Espíritu Santo. Muchos líderes de ministerios quieren encajonar al Espíritu Santo a su antojo. El Espíritu Santo es espontáneo porque manifiesta la soberanía de Dios. Dios es Rey soberano y se manifiesta donde Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Sí? Es Él, Señor. Él es el Señor. Por eso tenemos que aprender a esperar que nos envíe. Como en el caso de la familia de Cornelio. ¿Sí? Cuando Él quiso, ¡pum!, cayó. ¿Sí? Cayó. ¿Sí? Sobre la familia de Cornelio. Los que dirigimos la iglesia tenemos que estar listos para los de repentes divinos. De repente. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres hacer? Aunque tú ya te hayas planeado, aunque tú ya lleves tu programa, si Él dice algo, hazlo. ¿Sí? En muchas ocasiones vemos en la palabra de Dios la frase de repente y casi siempre está acompañado de una manifestación. Esta frase habla de 4 cosas: el tiempo de Dios, la soberanía de Dios, la manifestación repentina de Dios y el protocolo divino. 4 cosas bien importantes. ¿Sí? A muchos no les parece buena la idea de que el Espíritu de Dios interrumpa de una manera repentina en medio de sus programas, porque se sienten amenazados de perder el control y en dañar su protocolo. Yo creo todo lo contrario. Cuando el Espíritu de Dios gobierna, todo se arregla, todo se ordena y todo se posiciona en el lugar donde Dios quiere. Hechos 16:26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Sí? Un gran terremoto. ¿Cuántas veces sucede eso? Que estamos cantando y sucede un terremoto. ¿Sí? ¿O cuántas veces sucede que estamos orando como los apóstoles, ¿verdad? Concédenos hablar tu palabra con denuedo, y el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Yo creo que necesitamos reconocer el señorío del Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu Santo. ¿Sí? Estamos viviendo días donde lo espontáneo de Dios se está manifestando poderosamente, sacudiendo el mundo espiritual y estableciendo el protocolo divino. La manifestación del reino de Dios. ¿Sí? Eso es importante, la manifestación del reino de Dios. ¿Sí?
Que no solamente hablemos, sino que lo manifestemos. Hemos dicho que Juan predicaba el evangelio del reino, el reino, pero Jesús lo manifestaba. ¿Sí? Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Sí? ¿Cuál es la señal? Por el dedo de Dios es por la obra del Espíritu Santo. Yo echo fuera demonios, entonces el reino está cercano. Ha llegado a vosotros. ¿Sí? Y aquí algunos sucesos que ocurren cuando se manifiesta el reino de Dios. Número 1, el entero gobierno de Dios se establece. Todo aquel que está bajo el gobierno de Dios está bajo su voluntad. La palabra del Señor viene del griego kurios, que significa la posición de poder. Kuros o autoridad. Se utiliza como nombre y se traduce en la escritura bien como amo o señor. Es algo o alguien, ¿sí? O cualquier elemento que ejerza autoridad sobre tu vida. Quiero recordarte, el Señor es tu propietario, el Señor es tu rey, el Señor es mi rey, el Señor es nuestro emperador, el Señor es nuestro amo. ¿Sí? Hay gente que dice Señor al Señor Jesús y nunca ponen a Dios en las decisiones que hacen en sus vidas. Solo le llaman Señor cuando lo necesitan. No llames a Jesús tu Señor si realmente no lo es. Lo llaman Señor, Señor, y no lo obedecen. Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? La única manera de llamarlo Señor es cuando el gobierno de Dios se establece sobre tu vida. ¿Sí? Realmente que Él es el Señor. ¿Sí? 2. Se implanta la cultura del reino. Cada pueblo y cada nación de la tierra tiene una cultura diferente. Cuando hablo de cultura estoy hablando del conjunto de valores, costumbres, tradiciones y principios que ha adoptado un pueblo a través del tiempo. Jesucristo trajo una cultura, una nueva cultura a esta tierra, y esa cultura es la del reino de los cielos. Esa cultura está basada en los principios establecidos por Dios en su palabra: santidad, obediencia, adoración, alabanza, oración, ¿sí? Una cultura llena de los valores del reino, ¿sí? 3. Todo otro reino es subyugado, paralizado y destruido. Hay que entender que hay gente que no cambia porque están bajo el dominio de Satanás. Hay hijos que no cambian porque están bajo la influencia del diablo. En este y en todos los casos donde se requiere una transformación divina, es necesario la manifestación del reino de los cielos. ¿Sí? Es la única manera de poder ser liberados. ¿Sí? Es la única manera de poder ser cambiados. ¿Sí? Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad o del dominio de las tinieblas, ¿sí? Y trasladado al reino de su Hijo amado. 4. Se llena el vacío del hombre. Como ya lo hemos visto, el reino de Dios es la solución a la bancarrota espiritual del hombre. Solo su reino puede llenar nuestros corazones. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. ¿Sí? Verso 5. Lo imposible se hace posible. Toda imposibilidad humana es una oportunidad posible para ver la manifestación sobrenatural del reino de Dios y presenciar un milagro. Hace unos días alguien enfermó y murió. Y nosotros llegamos y empezamos a orar sin consultar a Dios, sin preguntarle a Dios, ¿qué quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Sabes qué? Cuando tengas que enfrentar una situación, una circunstancia, o cuando vayas a orar por un enfermo, no ores inmediatamente, pregúntele a Dios qué es lo que tú quieres hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y haz lo que Dios te diga. A veces te va a decir que no ores. ¿Sí? Es un trato de Dios. ¿Sí? Pero una de las cosas, pregúntale a Dios. Y si Dios te dice, aun cuando sea un cuadro imposible, el poder de Dios lo vas a ver manifestado. 6. Se activan los milagros. ¿Sí? Señales y prodigios. ¿Sí? Se activan.
Los milagros, las señales, los prodigios son solo simples evidencias de que el reino de Dios está en medio de nosotros. Donde está la manifestación del reino, veremos su evidencia, ¿sí? Hay que activar esto, ¿sí? ¿Sí? Mira, yo te invito, ¿sí?, a que hagas conmigo esta oración. Repítela conmigo. Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que tengo al poder hablar contigo. Gracias por tu palabra que ha llegado a mi vida y ha transformado mi mente. Gracias por el Espíritu Santo que me enseña todas las cosas. En este día, elevo esta oración a ti, al único Dios y Padre, creador de todo lo visible y lo invisible. Creo, por lo que está escrito en tu palabra, que me has dado el reino, porque así te ha placido, Padre. ¿Sí? Que tu reino venga a mi vida en este mismo momento. Padre, oro para que tu entero gobierno se establezca de una manera absoluta en mi corazón. Que no cante yo que tú reinas, que no hable yo que tú reinas, ¿sí?, cuando no estás gobernando mi vida. No quiero ser como la Inglaterra espiritual, donde se proclama que tú eres el rey, pero yo hago de mi vida lo que quiero, como me plazca. No, Señor. Por eso oro que tu entero gobierno se establezca de una manera absoluta en mi corazón. Declaro hoy voluntariamente que tú eres mi Rey, mi Dios, mi Padre y Salvador. Me arrepiento. Tómame. Gobiérname los intentos de mi corazón, los pensamientos de mi mente. Renuncio a los deseos pecaminosos. Que sean tus deseos los que yo quiera hacer, tus deseos. Sí. Gobiérname. Quiero hacer tu completa voluntad. Te entrego mi corazón. Rindo mi voluntad y mis pensamientos a ti. Que mi voluntad sea la tuya. Que mis palabras sean las tuyas. Que mi visión sea la tuya. Que no haya un pedazo de mí que no esté bajo tu dominio. ¿Sí? Nada de mí, en mi espíritu, nada en mi alma, nada en mi cuerpo, que no esté bajo tu completo y total dominio. Que yo pueda decir realmente, vivo en Él. Vivo en Él. Que aunque vivo en la carne, no lo vivo para la carne, sino vivo en la fe del que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te entrego, Padre, el orgullo. Te entrego el orgullo, Padre. Te entrego la soberbia, la altivez de espíritu. Te la entrego, Padre. La arrogancia, la independencia. Sí. Y reconozco que sin ti nada soy. Llena el vacío espiritual de mi corazón. Llénalo totalmente de ti.
Satura mi corazón de tu presencia. Y Padre, muéstrame tus caminos. Muéstrame tus planes. Muéstrame tus planes. Como lo hiciste, Señor, con Abraham, cuando dijiste, encubriré yo lo que voy a hacer. Sí. Como lo hiciste con David. Como lo hiciste con Moisés. Muéstrame tus planes en este tiempo, bajo estas circunstancias que estamos viviendo. Sí. Yo sé que tú tienes planes, pero que buscas hombres conforme a tu corazón que hagan lo que tú quieres, Señor. Úsame. Dile, úsame para ganar almas. Úsame para ganar almas. Envíame como enviaste a Pedro. Envíame como enviaste a Felipe a encontrar al eunuco. Envíame como enviabas a Pablo. Renuncio a todo el sistema diabólico. Arráncalo de mi mente. Arráncalo de mi mente. Derriba, desarraiga todo ese sistema diabólico, todo ese sistema de las tinieblas. ¿Sí? Y acepto el sistema del reino de los cielos. Establécelo en mí, el sistema del reino de los cielos. Señor, dile, acepto la cultura del reino, los principios, los valores, que eres tú mismo, Señor. Sí. Señor, la visión del reino, la mentalidad del reino de los cielos. Estoy bajo la influencia de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Haz que lo sobrenatural se manifieste por medio de la fe. Que todas las bendiciones del reino que me competen a mí como heredero del reino lleguen a mi vida terrenal y aún después de la muerte. Y como oró tu iglesia en el principio, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo. Concédenos hablar tu palabra, ese evangelio capaz de poder, Señor, transformar vidas, familias enteras. Porque está escrito, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios, es poder de Dios. Sí. Creo en las sobrenaturalidades. Es el tiempo de las sobrenaturalidades, es el tiempo de los milagros, es el tiempo de manifestar tu poder. Padre, como el apóstol Pablo oraba, danos espíritu de revelación y de sabiduría para conocerte mejor, para conocer cuál es nuestra herencia en Cristo Jesús, para conocer cuál es la esperanza de nuestro llamado y sobre todo para conocer cuál es la supereminente grandeza de tu poder, la cual actúa en Jesucristo levantándolo entre los muertos y que está en favor nuestro. Que nos movamos en el poder de tu Espíritu, que aprendamos a movernos bajo el poder de tu Espíritu. Señor, si no lo tenemos, que empecemos a buscarlo. ¿Sí? Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Sí? Si usted hizo esta oración con todo su corazón, crea que su vida no será igual. ¿Sí? Concluyendo, el hombre estaba perdido porque no solo perdió algo, sino a alguien. Jesucristo es el Rey del reino. Y donde está el Rey, está su reino. El reino de Dios no solo es el mensaje, sino el destino. Si tú encuentras el reino, encuentras tu destino. El reino es la solución al vacío del hombre. Es la respuesta para todo ser humano. Creo con todo mi corazón
que si tú oíste estas enseñanzas, ¿sí?, cambiará tu vida y serás instrumento para traer cambios en tu generación. Que anheles más conocer del reino, ¿sí? Te animo a que si puedes repasar las enseñanzas que hablamos del reino, ¿sí?, y aplique los principios que ahí se hablaron, ¿sí?, verás frutos. Todo lo que necesitamos, Dios nos los ha dado. Somos herederos de Dios y los herederos con Cristo de este reino eterno, ¿sí? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4:7. 2 de Corintios 5, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sí? Gracias por tu tiempo para estar escuchando estas enseñanzas. En verdad, hoy hablaba en el devocional familiar lo que está escrito en el Salmo 17, verso 15. En cuanto a mí, yo estaré satisfecho cuando te contemple en justicia y cuando despierte, hecho a tu semejanza. Es un hambre de Dios, del Dios vivo. Es un hambre de Dios, de querer oírlo, de querer verlo. Es un hambre de Dios, de querer expresarlo, de querer manifestarlo. Sé que tengo que morir día a día, mi ego, mi yo. Y creo que tú también, mi hermano, mi amigo. Cuando desaparezcamos nosotros y sea Él totalmente en nosotros. Sí, con esa unción, con ese poder. Si Jesús nuestro Señor no se movió sin el poder del Espíritu, ¿quiénes somos nosotros para movernos? Ante la envergadura de tal empresa de evangelizar naciones. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la realidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo necesitamos. Que nos enseñe cada día más y más de nuestro amado Jesucristo, que nos capacite para hacer la obra de evangelización y de ganar los corazones para el Señor. Sí. Dios te bendiga mucho y nos vemos el próximo viernes. Amén.